Hola amigos, nuevamente desde casa y esta vez con El viaje de Cuentos que no son cuentos. Para Ariel actuó por impulso. Una discusión, un portazo y se fue sin más explicaciones. Para Paula todo estaba dicho y si no insistió en que él la comprendiera fue porque sintió el impulso, que no era más que una decisión que tomó su inconsciente de irse ya. Tomar distancia le resultaba imprescindible. La respuesta la encontraría fuera de allí, de su entorno habitual, de su ciudad, de su país. Su amiga solo quería saber si estaba segura, si conseguir pasajes a último momento, en época de temporada alta y con el destino que se había fijado y para dentro de no más de 3 horas era suficiente. Ariel no lo sabía y ella planeaba decírselo cuando llegara. Estaba enojado, no pudo entender que le pidiera unos días para contestarle su propuesta de matrimonio y se ofendió. Menos podía entender que necesitase irse tan lejos para poder responderle. Ella misma no podía entender su duda. Más de un año atrás ella le propuso casarse, él se negó y ella lo entendió, no se sentía capaz de tanta responsabilidad. Hasta hace 6 meses atrás todavía creía que era posible que se casaran, pero después de ese mes de vacaciones juntos donde no revirtió su posición, comenzó a abandonar la idea. Se acostumbró a vivir una relación sin más compromisos que los que tenían. Por eso discutieron y no se pusieron de acuerdo. Pero ella sentía que la respuesta la obtendría en ese viaje. Su amiga la llevó al aeropuerto y se despidieron diciéndose una vez más cuánto se querían y deseándose la mejor suerte para esos días, y comprometiéndose a una llamada diaria para saber cómo y dónde estaba, ya que el vuelo era Miami, pero el destino final del viaje no estaba decidido. El vuelo cumplió los horarios previstos y antes de las 5 de la mañana ya estaba tomando un café en el aeropuerto. No había dormido bien durante el viaje, pero tampoco pudo elegir a dónde iría. Lo que sabía era que no se quedaría en esa ciudad. Mientras terminaba su infusión se le ocurrió viajar a Key West, alquilar un auto y manejar hasta allá. Después vería. Mientras conducía por la autopista hacia el último punto territorial al sur de los Estados Unidos, adentrado en el mar Caribe, se distendió mirando el paisaje que no conocía. A Key West llegó con un crucero en las últimas vacaciones con Ariel y apenas estuvo una mañana. La ruta, en cambio, era nueva para ella, pero hasta le resultaba familiar. Era que el cine acercaba imágenes que luego se hacen reales al recorrerlas, como el puente 7 millas, se dijo a sí misma. Los 400 kilómetros se le hicieron breves. Por tanto, mar azul verdoso a diestra y siniestra, vegetación tropical, barcos, lanchas, moteles, bares, negocios de pesca y pescadores acompañados en su tarea por pelícanos curiosos y oportunistas. Decidió alojarse en el hotel del puerto. No era un lugar tranquilo, pero sí pintoresco. Salió a recorrer la ciudad por las calles que ya había caminado hace un tiempo, pero que le seguían produciendo una dulce sensación de asombro. Ver los taxis de color rosa, un toque femenino en una ciudad tan masculina, donde los marineros se mezclan con los turistas, al igual que con los cultores de la Harley Davidson que pululan por la ciudad luciendo su estilo inconfundible montados en sus motos inigualables, y con los representantes de la Marina estadounidense que poseen una base en esa ciudad. En medio de esa torre de Babel, una parte de la ciudad, la vieja ciudad vecina al puerto, tan sureña como uno puede imaginar a la distancia, con sus casas de maderas de 2 plantas elevadas del piso, con hermosas terrazas balcón donde reposan mesas y sillas de jardín y en las que oportunos ventiladores de techo refrescan a quienes se sientan a dejar pasar el tiempo, le seguían generando una satisfacción muy especial. La ciudad con algo de magia, de ensueño, de cuento de bucaneros, artistas, bohemios, turistas. El ayer y el hoy en una conjunción casi perfecta a su entender. Hacía calor, pero optó por seguir caminando y se dirigió a la casa museo de Hemingway. Ya había estado allí y el encanto que envolvía el lugar la tentaba recorrerla nuevamente, pero esta vez prescindiendo del tour guiado. La casa de estilo colonial español, con cientos de objetos que le pertenecieron y que trajo de sus viajes por África, España, Cuba, conformaban una armónica composición decorativa, aunque esta mezcla de estilos en otro lugar y circunstancias sería antagónica. Luego de recorrer la planta baja, notó que le acompañaba uno de los gatos que viven en el lugar. Subió a la que fue la habitación del escritor y, como no había nadie, se sentó en su cama para observar las vitrinas que estaban enfrente y donde pueden verse fotos que lo retratan en distintas épocas y libros que le pertenecieron. El gato se fue dejándola sola. En lugar de prestar atención al contenido de las vitrinas, se centró en la sensación de estar invadiendo un espacio tan privado y especial. Estar sentada en la cama, el lugar donde Hemingway debió vivir pasiones y reposos cotidianos, la hacían sentir como una amante fortuita en el lecho de su amado, a quien ni siquiera conocía. Estaba ensimismada en sus pensamientos cuando repentinamente escuchó que alguien le hablaba en inglés sobre lo mágico del lugar.
Respondió mientras se incorporaba en la cama como si lo hubiesen encontrado haciendo algo incorrecto. Su interlocutor se acercó hasta quedar frente a ella. Al verlo su rostro resultó vagamente familiar y sintió como si antes ya hubiese vivido una situación similar. Él era sumamente alto para mirarle a los ojos. Al hablarle, debía inclinar en forma pronunciada su cabeza, de unos 30 años, el cabello castaño, los ojos azules y la tez blancas, pero lo más llamativo era la picardía de su mirada. Continuó preguntándole por el lugar y ella respondió rápidamente y salió de la sala. Bajó al patio y se sentó en un banco a tomar fuerzas por unos instantes. Luego se dirigió al atelier del escritor, no sin antes cerciorarse de que no estaba cerca su interlocutor. Si bien sabía que en ese país es muy común que la gente converse, aunque no se conozca, se sintió realmente nerviosa, tal vez porque estaba sola, tal vez por no manejar el idioma muy bien y no querer quedar en evidencia, tal vez porque recordaba en forma vaga una situación similar con ese hombre. De regreso al hotel, a pesar del calor reinante, observaba cada rato que ese hombre no la siguiera. Pidió servicio a la habitación y comió en la terraza de su suite, frente al mar. Tomó un pañuelo en jacuzzi y ya relajada durmió un poco. Cuando se levantó eran cerca de las 5 de la tarde y no tuvo mejor idea que ir a tomar una cerveza en alguno de los viejos bares cercanos al hotel. Al llegar al bar, un clásico irlandés, el lugar estaba más poblado por motoqueros que por turistas como ella. Se sentó en la barra cerca de la puerta y aunque prefería un jugo, para no quedar tan fuera de lugar pidió una cerveza. Antes de que el mozo terminara de servirla, notó que un hombre que vino de una mesa del fondo se sentaba junto a ella y le decía que estaba seguro de que llegaría a esa hora. Asustada giró su cabeza y se encontró con el mismo sujeto que en la habitación de la casa de Hemingway. Le pidió que le repitiera el comentario que le había asombrado y él no dudó en hacerlo. Se excusó por su mal manejo del idioma inglés y le pidió que le dijera cuál era su lengua materna. Para su sorpresa, él hablaba español, además de francés y alemán, según le hizo saber. Con ganas de salir huyendo de allí, pero con más curiosidad que miedo, decidió seguir conversando. Él era de Boston y le aseguró que se conocían de antes, que era la tercera vez que se encontraban. Ella lo recordaba, no sabía bien de dónde. Él le recordó que hacía 6 meses, más o menos, se habían encontrado en uno de los parques de Orlando, y se vieron unos segundos al quedar enfrentados en la entrada de un negocio de recuerdos. Ella rápidamente recordó el momento. Le contó cómo pensó en ella en todo este tiempo, cómo la buscó en cada lugar donde estuvo en esos meses, cómo fantaseó con datos que no tenía, dónde vivía, cuál era su profesión, cómo se enamoró de una persona a la que solo vio un instante pero que sintió que conocía de toda la vida, como si fuese real que solo hay una persona en el mundo que se complementa perfectamente con uno. Que se creyó loco, pero aquí sí todo ordenó su vida en pos de volverla a encontrar, de tener la oportunidad de conocerla realmente, de poder estar con ella para siempre, de cómo ayer por la mañana sintió el incontenible deseo de viajar a Key West, que combinó aviones y que ayer por la noche llegó y se instaló en el hotel del puerto aunque no sabía por qué. Estaba seguro de que algo fundamental para su vida sucedería en esa ciudad, y aunque lo pensó no quiso ilusionarse con la que la encontraría allí. Ella solo lo escuchaba azorada, no se atrevía a decir nada. Recordó esa primera vez que se vieron, que se fue rápido porque sintió una atracción extraña hacia ese desconocido, en esos breves instantes en que estuvieron frente a frente, que al alejarse se sintió su mirada y volteó y estaba mirándola sonriente. Muchas veces recordó ese instante y ese rostro, pero al verlo esta mañana no había logrado reconocerlo conscientemente. Cuando él terminó el relato, ella ya no sabía qué decir. Solo se le ocurrió mirarla ahora y decirle que deseaba ver el atardecer, algo que él seguro también deseaba hacer. Cenaron también juntos, siguieron conversando sobre sus vidas en la terraza del hotel hasta el amanecer. Coincidían en tantas cosas y eran tan complementarios en otras. Luego del desayuno llamó a su amiga. Le contó todo, a las apuradas y en detalle. Estaba dispuesta a seguir esa locura. No sabía cuándo volvería. Tampoco sabía cómo decírselo a Ariel. Tenía miedo, pero también estaba dispuesta a comenzar una nueva vida.